¿Por qué en este libro la traición se escucha como una nota fuera de lugar? ¿Por qué en la música, así como en la vida, el canon es fundamento? Hoy vamos a platicar de un matrimonio que, buscando romper con la monotonía, destruyó lo esencial, la confianza. ¿Empezamos? Canon, del compositor alemán Johann Pachelbel, es aquella pieza ceremonial que escuchamos y nos vibra cuando los novios caminan hacia el altar. Hablemos de la repetición. En la música de Pachelbel, repetir es crear belleza. Esas 8 notas que escuchan de fondo se repiten una y otra vez por un bajo constante para darle estabilidad a 3 violines que tocan la misma melodía con un ligero retraso. Canon, novela del escritor mexicano Federico Reyes Heroles, nos explica la importancia de la repetición como ese bajo constante en una relación de pareja. Este es el caso de Julián, un fotógrafo que busca capturar momentos porque sabe que, a pesar de la rutina, los días siempre son distintos. La repetición le da estabilidad. Escucha el canon de Pachelbel los domingos por la mañana, un día que él considera familiar y que a su esposa, Mariana, le sabe a obligación. A ella, el canon le recuerda los ciclos, la falta de intervalos y el tedio que le provoca la repetición. Lo que me lleva a preguntar, ¿cuántos de nuestros conflictos son realmente nuestros y cuántos son solo reproducciones de los cánones que nos impusieron en casa? Porque antes de ser pareja fuimos hijos y así como les platiqué en Nada se opone a la noche, todos guardamos alguna herida. Mariana es hija de la cotidianidad. Creció bajo la sombra de un matrimonio resentido, en silencio y por inercia. Lleva casi 20 años con Julián. Tiene 2 hijos y un departamento al que ha sacado el máximo provecho. Es enemiga de la repetición y le obsesiona la estética. Cuida su casa como cuida su cuerpo. Una mañana, aburrida de sus propios rituales y la perfección en el orden que ella misma había creado, se vio en el espejo durante una fracción de segundo y los años le cayeron encima, capturando sin querer una instantánea que se enraizó, el paso del tiempo. A Julián, por el contrario, su apariencia no le preocupa. Lo único que desea es tener estabilidad. Adora a Mariana y es consciente de su belleza. Goza retratándola desnuda, como si fotografiando esos instantes pudiera congelarlos. Para él, su familia funciona como un reloj cuyos engranajes marcan el ritmo perfecto. A Mariana, en cambio, los ciclos le recuerdan su infancia y no dejan de repetirse año con año, de lunes a domingo, las mismas fiestas, los mismos patrones, las mismas tareas, el mismo juego de seducción. Está cansada. Necesita una variante que le permita sentirse viva. La monotonía empieza a asfixiarla. Julián lo percibe y en una de esas noches de escasa pasión le dijo: «Tienes licencia para todo, pero te quiero viva». A lo que ella advirtió: «Ya no es discurso». Ya no es discurso. ¿Cuántas veces le habría hecho la misma propuesta para que respondiera así? Otorgar licencia implica estar en control y Julián necesitaba sentirse en control. Ese todo formaba parte de un juego, una repetición más en la intimidad de la pareja. No engañar era el acuerdo en el que todo se aceptaba y todo era todo. ¿Qué fue lo que realmente cambió? Julián propuso algo sin replantear las reglas.
quiso ser el relojero de una maquinaria que no le pertenecía, sin calcular que en la maquinaria de un reloj el deseo es el único engranaje que no puede predecirse. Y cuando Mariana tuvo el deseo de entregarse a la fantasía reiterada, Julián descubrió con horror que ella era un reloj independiente. De pronto el reloj del antecomedor y el de la entrada caen de nuevo en esa intrigante persecución mutua. Una fracción de segundo separa los tic-tac. Ocurrió en un instante y alteró toda su visión de la vida. ¿Tomó ese día la decisión? ¿O quizá la decisión la tomó ella? Nunca lo sabremos. Inicia un nuevo ciclo, la repetición obsesiva del rencor. Su necesidad por reafirmar lo que él considera la verdad termina cegándolo de la realidad misma. Está atrapado en una espiral de desconfianza, condenado a escuchar el momento de la supuesta infidelidad en un loop infinito. Y es que la desconfianza es eso, un pensamiento que se repite como disco rayado. El canon de Pachelbel tiene algunas variaciones que nunca dejan de seguir el bajo. Monótono, sí, pero esencial. La propuesta que hizo Julián introdujo una nota discordante y el problema es que tanto en la música como en el amor, una nota equivocada hace de la obra un ruido insoportable. En este libro, la narrativa parte de la repetición como una constante. Canon, más que una novela, es un ensayo que nos habla de ciencia, filosofía, religión, psicología, toda una revelación de conceptos que nos confrontan con un presente más vigente que nunca porque ¿no les fastidia escuchar la misma melodía que se repite como disco rayado? Las mismas recomendaciones, los libros más vendidos, el consumo de tendencias como la base del nuevo canon social es el arte de imitar en automático lo que el algoritmo diga cuando, en realidad, son las historias que conectan las que permanecen. ¿Recuerdan alguna que los haya marcado? Federico Reyes Heroles, escritor mexicano, nació en 1955. Canon, su novela más reconocida, fue publicada en el 2006. Mi querido Rafael Fernández, para ti, con mucho cariño. Va mi trivia. Novela existencial que nos lleva al momento exacto cuando el reloj nos marca la hora. Les doy una pista. La autora es considerada una de las escritoras brasileñas más importantes del siglo XX. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Soy Inés Recamier, la librera, y los espero en nuestro próximo programa. Gracias, los abrazo.